Bueno, hermanos, gracias a Dios nos es dada otra oportunidad de poder invocar el nombre del Señor, más allá de la distancia, pero ante el trono de la gracia llegamos juntos y nos sentamos a los pies del Señor, que Él como Señor y Maestro pueda hacer en cada uno de nosotros lo que Él quiera, esté dispuesto, vea necesario, oportuno y lo haga según su sabiduría, que todo será perfecto, como todo lo que ha hecho es bueno en gran manera, como dice el Génesis. Y quería compartir con vosotros, hermanos, algo que, como cada vez que lo hago, eh, y hoy también lo digo, no preparo las cosas para una reunión, no es que uno se pone a estudiar para decir, compartir algo, no tendría sentido. Simplemente lo que hago es compartir con vosotros aquello que Dios me ha sustentado, me ha socorrido, me esfuerza, me alienta, me disciplina, me corrige, me exhorta y hace todo lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer con cada uno de nosotros. Y sencillamente lo que recibo de Dios, lo comparto. Recibo de gracia lo que recibo y lo comparto de gracia, y eso es todo. Y algo que ha impactado mi corazón es algo que está referido en dos oportunidades distintas, referido al apóstol Pedro. Una de ellas en el Evangelio de Marcos. Quisiera leer Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y leer ahí en el versículo 16 y 17. Marcos 1, 16 y 17. Y ahí dice la palabra de Dios: y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Bueno, en forma muy sintética, pero clarísimo como toda la palabra de Dios, está registrado esta experiencia de el apóstol Pedro y también Andrés, su hermano, que ambos aparecen en el capítulo 1 del Evangelio de Juan también. El primero que vio el Señor y que llamó fue a Andrés, y luego Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Y aquí están estos dos hombres, en los cuales el Señor Jesús, en su infinita presciencia y sabiduría, no es que los encuentra y que iba por ahí y los encontró. No, obviamente los conoce desde antes de la fundación del mundo, maneja los tiempos, la forma, los momentos, los lugares, para que todo después, desde el punto de vista humano, aparezca como la coincidencia de que no, y en Dios no hay ninguna coincidencia, en Dios hay presciencia, que es conocer todo de antes de la fundación del mundo. Está la doctrina de la elección, que Pablo la desarrolla tan claro en la carta a los romanos, y está la soberanía por la cual Dios llama a los hombres y a las mujeres a través de todas las edades. Y aquí tenemos a estos dos hombres, son familias, son hermanos, y bueno, están desarrollando su profesión, creo que un día más de su rutina de pesca, estaban echando las redes dentro de lo que es el ejercicio de eso que ellos sabían hacer, de eso vivían. Y en medio de la rutina de todos los días, en medio diríamos, de lo tedioso, del día a día, de las tareas repetitivas, de que hoy es igual que ayer, mañana también haremos esto, la semana que viene también, porque obviamente que todos los oficios y en
bueno, después de desarrollar una tarea mucho tiempo, prácticamente no hay situaciones nuevas. Después ya se repite todo constantemente. Bueno, en el ejercicio de su profesión, el Señor ve a Simón y a Andrés y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y después en forma sencilla y muy clara dice, y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Pero en estos 3 versículos, hermanos, el 15, 16 y 17, hay todo un proceso que obviamente no está registrado porque no es ese el objetivo, pero hay todo un proceso donde lo que marca que no fue instantáneo, dice, y luego, no dice, e inmediatamente, no, dice, y luego, porque echaban la red en la mar, tienen su forma de sustento, el desarrollo de su oficio, pero ahora se encuentran con alguien que los conocía, pero desde antes de la fundación del mundo a ellos, pero ellos nunca no sabían de él. Alguien que ahora les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y el llamado requiere y tiene tal solemnidad, tal autoridad, tal gracia, tal amor, que les cautiva de una forma que estos hombres dejan su forma de vida. Para seguir a alguien que les habla como nadie puede hablar. Si el Señor Jesucristo, y esta es otra de las evidencias, si el Señor Jesucristo no fuera Dios, como andan diciendo por ahí algunos, y fuera solo un hombre, un maestro, un profeta, nada más, primero, no tendrían ninguna autoridad para decir esto, y hubiera sido un diálogo más, en donde frente a venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ellos podrían haber dicho, bueno, sí, pero ¿cómo? Y generarse un diálogo a nivel humano. Pero dejan las redes y van con él. Y es importante que el verso 18 dice, dejadas sus redes, es importante esto, porque podía decir, y luego le siguieron. No, es importante para lo que veremos ahora a continuación en el Evangelio de Juan. Dice, luego, dejadas sus redes, le siguieron. Es un llamamiento. Es el primer llamamiento registrado del Señor Jesús al apóstol Pedro. Porque luego vamos a ver que se registra un acontecimiento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, que iremos a ver ahora, en donde hay un diálogo entre el Señor Jesús y Pedro también. Este diálogo es el que leímos ahora cuando dejan las redes y le siguen. ¿Sí? Primer llamamiento, al cual responden. Y es muy encomiable y es digno de solemne consideración. Pero pasa el tiempo, aproximadamente 3 años más tarde, 3 años y 3 años más tarde, para hablar de tiempo así en números grandes, y hay otro acontecimiento que quisiera leer con vosotros en el Evangelio de Juan, San Juan 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, en donde ahí se registran muchas cosas, un capítulo bastante extenso, pero esta aparición del Señor Jesús ya es una vez que el Señor Jesús ha resucitado. El episodio de Juan. Y vamos a leer ahí Juan 21, 1. Dice, después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberías,
y manifestóse de esta manera. Ahora es importante que el Señor dice, de esta manera, va a destacar la manera. Porque podría decir, se apareció el mar de Tiberías y nada más. No, se apareció de esta manera, con lo cual es una señal de atención para que veamos la manera, cómo se aparece. Estaban juntos ahí, Simón Pedro, aparece, el primero que aparece, Simón Pedro. Y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Y otros dos, que no dan los nombres, de sus discípulos. Y Simón está junto con ellos, y Simón ahora organiza una actividad. Les dice, bueno, estaban todos juntos ahí, ¿de qué estaban hablando? No lo dice. Pero Pedro dice, me voy a pescar. A pescar voy, dijo. Es su oficio. Nunca lo perdió. Esto es después de la resurrección del Señor. Nunca perdió el oficio. Entonces dijo, me voy a pescar. Se puede ir a pescar por razones comerciales o forma de vida, o se puede ir a pescar como un hobby. Me voy a pescar. Y los demás les pareció tan bien la idea que dijeron, vamos nosotros también contigo. Y se arma una excursión de pesca. Vamos a pescar. Van todos. Fueron y subieron en una barca y aquella noche, sin resultado. No hay ni un pez esa noche. Es decir, que el fracaso fue importante. Creo que además de cansarse, no hicieron más nada. Toda una noche, y no es, escuchen, y no es que este hombre no es profesional de la pesca, No es alguien que lo hace en la tarea de fin de semana. Es pescador. Y con toda su experiencia, dice, esa noche, con lo cual no fue 1 hora ni 2. Creo que hicieron varios intentos. A ver, un poco más allá, vamos con la barca un poco más allá, un poco más hondo, un poco menos hondo. Las características de los peces la conocían bien. Estos son peces de profundidad, estos no son tan de profundidad, pero no hay resultados. Venida la mañana, el mismo que lo llamó al principio, los está esperando. Venida la mañana, se puso a la ribera, pero los discípulos no entendieron que era Jesús. Y le dijo, mozos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Y él le dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, hablando acá del apóstol Juan, que es el que está escribiendo este evangelio, dijo a Pedro, el Señor es, y porque no lo habían conocido. Dice, y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, dice acá, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor ya tenía todo preparado. Le dijo Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153. Dios quiere que sepamos esta información. 153, se hizo un inventario de peces. Y siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Todo preparado. El Señor velando por sus discípulos, al cual les había dicho, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les había enseñado durante 3 años.
les había aparecido, ya resucitado. Estamos en el capítulo 21, si vamos para atrás, el Señor ya apareció resucitado a los discípulos. Y frente a estas evidencias y maravillas de haber resucitado al Señor Jesús, de haberle escuchado personalmente al Señor Jesús, de haber visto los milagros que hizo el Señor Jesús, la multiplicación de los panes, bueno, la resurrección de Lázaro y muchas cosas más. Frente a esto, uno de ellos toma la iniciativa y dice, me voy a pescar. Es decir, que no tenía nada más importante que hacer en ese momento que ir a pescar. Y del resto, porque dice que todos, la Escritura dice, vamos nosotros también contigo, los que estaban ahí. Es decir, que a nadie se le ocurrió otra alternativa. Van todos a pescar. Viene el fracaso, viene la solución que el Señor le dijo a la mano derecha, tirad a la mano derecha. 153, el Señor les pone 153 peces adentro de la red. Le preguntó, ¿tenéis algo de comer? Dijeron, no, bueno, ya está preparada la comida. Venid y comed, les dijo. Pero a su vez, hermanos, a su vez, en el verso 13 dice, viene pues Jesús y toma el pan y les da y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Esta era la tercera vez que lo hacía. Y cuando hubieron comido, Jesús, y aquí viene lo que queremos destacar de Simón Pedro, después que comieron, les solucionó el problema de la alimentación, el que multiplicó los panes, después le proveyó 153 peces, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y viene ese diálogo que es muy conocido de todos nosotros, donde 3 veces, es decir, 2 le pregunta lo mismo y la tercera varía un poquito la pregunta porque varía el verbo. En castellano, nosotros tenemos la palabra amar en la misma acepción para distintas aplicaciones. Quienes conocen griego, yo no conozco griego ni conoceré jamás, pero me he informado un poquito y cuando dice me amas más que estos, Señor, tú sabes todas las cosas, apacienta mis corderos. En el 16 le dice, vuélvele a decir la segunda vez, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es la misma pregunta, con el mismo verbo. Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí cambia, porque ahí usa otra expresión que manifiesta un amor que es sublime y sobre todas las cosas. Una cosa es amar en el amor a los amigos, en el amor a la profesión, en el amor al hogar, en el amor a su tierra. Pero otra cosa es en un amar profundo de un grado sacrificial. Y entonces cuando le hace esa pregunta y le pregunta con esa expresión que se le va hasta lo profundo del alma, se entristece el apóstol Pedro. Se entristeció, dice en el 17, de que le dijese la tercera vez, esa tercera vez se la cambió. El castellano es la misma, pero cambió en el original, se la cambió. Se entristeció y le dijo, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, pero que te amo no en el grado que tú me estás preguntando, que te amo en un grado mucho menor de lo que te debería amar. Ahí está el punto. Tú sabes que te amo, dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Pero ahora, hermanos, ahora hay un segundo llamado al apóstol Pedro, que el primero fue, como leímos, que estaba su hermano Andrés. Y en aquel primer llamado dejaron las redes y le siguieron. Aquí no hay redes, porque en el verso 18
el Señor hace una revelación que se lo deja muy, muy claro al apóstol Pedro y que el apóstol Pedro en su segunda carta hace mención a este diálogo. Dice que el Señor Jesús le reveló con qué muerte había de morir. 18 dice, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ceñir es algo que hoy no se usa, esa expresión con nuestra ropa, porque tenemos una ropa distinta de la que se usaba en aquellos días. Se usaban túnicas y para cuando alguien iba a caminar, cuando alguien iba a andar, con la túnica, si no estaba en el lazo que estaba en la cintura, si no se ataba y se ajustaba la prenda, quedaba suelta y era muy difícil caminar con algo que no estaba ceñido. Entonces se ceñían para poder andar. Cuando alguien estaba, bueno, quizás sentado, bueno, no hay problema, pero cuando se levantaba porque tenía que desplazarse, se ceñía la ropa porque era mucho más fácil andar así. Entonces dice, tú extenderás las manos, es decir, que te van a tener que levantar. Extenderás las manos, está diciendo, es posible que hasta te tengan que vestir. Y no te vas a poder ni ceñir tú, te ceñirá otro, dice. Fíjese el grado, cuando seas viejo, vas a vivir en esta situación. Y ese te llevará a donde no quieras. Pero además, para que no quede claro, en el verso 19 dice, y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo ahora, sígueme. En Marcos habíamos leído, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora no le habla de pescadores de hombres. Ahora una sola palabra le dijo, sígueme. Nada más. Basta. Volviéndose Pedro, claro, aquí está el gran problema. El problema del llamamiento, hermanos, el llamamiento comparativo, le llamo yo. Cuando Señor nos pone en determinada situación y empezamos a mirar para los costados para comparar a ver qué pasa con los demás. O ya que yo estoy en esta situación, parece que veo que aquel la está llevando muy bien y yo estoy con un gran problema. Entonces surgen muchas preguntas muchas veces. ¿Y por qué Dios lo permite? Y si va un paso más adelante, dice, y otros la están pasando también, y yo con este problema. Y Pedro entró en esa comparación, porque se volvió Pedro y ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, al apóstol Juan, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y así que Pedro vio a este, dijo al Señor Jesús, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Porque cuando le dijo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, la Escritura dice que le dio a entender con qué muerte iba a morir. Pedro lo entendió clarísimo. Que no iba a terminar en una cama ni morir de un infarto. El martirio le estaba ya adelantado. ¿Con qué muerte iba a glorificar a Dios? Y claro, bien, está interesante, pero ¿y este otro qué? Hablando de Juan. ¿Y este qué? Me va a pasar eso. ¿Y este? Y entonces el Señor dijo, si quiero que quede hasta que yo venga, queda a ti. Y otra vez le dice, sígueme tú. Comparativamente, hermanos, y para ir al punto, en el primer llamamiento, que es el más fácil, lo único que Pedro dejó fue las redes, que es muy importante, muy importante.
Pero es lo único que le costó, las redes. Y su oficio, claro. Y Pedro, hasta esa altura, creo que debía estar muy satisfecho consigo mismo diciendo, lo que yo dejé por el Señor. Y debe haber sido así, porque después le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado, le dice todo lo que habían dejado. Es decir, como que se lo recordó al Señor, como que el Señor se fuera a olvidar. Entonces se lo recordó, dijo, mirá que nosotros dejamos todo esto, no te olvides, ¿eh? Pero ahora viene el segundo llamamiento en donde había que dejar muchísimo más. Ahora está la invitación al martirio. Sígueme en las condiciones que te esperan de aquí en adelante, porque cuando fueres viejo, otro se va a encargar de ti y te va a llevar donde tú no quieres ir. Y a su vez le dijo, sígueme. A fin del verso 19, y dicho esto, después de que le dijo con qué muerte iba a glorificar a Dios, le dijo, sígueme. Olvídate de todo lo demás. Estaba muy preocupado por Juan. ¿Y este qué? Yo voy a morir. ¿Y este qué? Tranquilo, de él me voy a ocupar yo. Como me ocupo de ti, me voy a ocupar de él. Tú me sigues. Tremendo, hermanos. El llamamiento del Señor, a la luz de estas enseñanzas, claro, cuando el Señor nos llama, por ahí estamos pensando muchas veces de que nos está llamando a predicar o a esto, y a hermanos que tienen la capacidad de escribir, dicen, no, Dios me ha llamado a escribir, y escriben, y está bien, gracias a Dios por todo eso. El llamamiento va mucho más allá de todo eso, hermano. Esta es la enseñanza porque hoy no está Pedro sobre la faz de la tierra, Juan tampoco, de aquella generación nadie. Hoy estamos nosotros. Jesucristo no cambió en lo más mínimo. No cambió. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Los ministerios cambian, los dones también. Llama y da determinados dones a determinada tarea, pero el llamamiento es el mismo. Porque el llamamiento más sublime es el que le aclara al apóstol Pedro al final de sus días, o ya mucho más adelantado en la carrera, y se lo hace cuando el apóstol Pedro había perdido el objetivo, había perdido la visión clara de los hechos y había dicho me voy a pescar. Y con la gran paciencia del Señor, única de él, lo va a esperar a él, a todo el grupo, les prepara la comida, les da una abundante pesca tiró la red y 153 peces, comen y después se ocupa del apóstol Pedro. Y le hace esas tres preguntas, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas más que esto? ¿Me amas? Y ahora lo va a ubicar claramente. Y ahora viene el llamamiento final. Hermano, el llamamiento no es ni a predicar, ni a enseñar, ni a ir. Esas son las consecuencias del llamamiento. Pero no somos llamados a eso. El llamamiento es a toma tu cruz y sígueme. Ahí está el punto. Sígueme tú. Olvídate del resto de las personas. Sígueme tú. Claro, todo esto después lo menciona en la segunda carta del apóstol Pedro. Él lo menciona. Porque el Señor Jesús dice, me declaró que en breve tengo de dejar mi tabernáculo, hablando de su cuerpo. Tiene que dejar su cuerpo, ¿qué quiere decir? Que va a partir. Y él dice, para que después de mi fallecimiento vosotros siempre tengáis memoria de estas cosas. Sabíale que llegaba al final, ya se lo adelantó. Pero qué misericordia que aún con un ministerio bastante adelantado, aunque quedaba mucho por delante, lo ubica claramente en el propósito para el cual lo llamó. Si esto se lo dice al principio, creo que hubiera sido distinto. Pero se lo dice en el momento exacto, cuando la madurez del apóstol Pedro estaba en condiciones de recibir esta aclaración, esta información. Te espera el martirio.
Pero sígueme tú, vamos, sígueme. Se acabó, sígame. Qué maravilla, hermanos. Qué paciencia. Cuánta espera. Cuánta misericordia. Entonces, no perdamos de vista los dos extremos. Y el del medio, porque en el medio, en Cesarea de Filipo, cuando dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es el Señor Jesús que registra lo que Pedro le dijo. Mateo lo dice. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló carne ni sangre, pero a pesar de eso después se va a pescar. Pero no importa, Pedro, tranquilo. Vamos a conversar, ven para acá. Vamos a comer y vamos a hablar y te voy a tener que dar una noticia muy especial. En el mismo lago donde te llamé la primera vez, ahí te voy a explicar cuál va a ser el final. Y en el mientras tanto, tú me sigues. Y callado la boca. Y calladito la boca, sígueme, vamos. No te ocupes de nadie, que de eso me ocupo yo. ¿Qué a ti? No, sígueme tú, vamos. Hermanos, ese es el Señor que tenemos. Sublime, grandísimo Señor Jesús. Excelentísimo Señor Jesús. Que nos honra, habiéndonos llamado al ministerio. Y cuidado que ministerio es servicio, La predicación es una forma del servicio, pero no es el servicio. El servicio es a servir bajo las condiciones, a la sombra y en la experiencia directa de la cruz. Fuera de ahí no hay servicio. Puede haber mucha actividad, pero el servicio no. Hermanos, ¿qué a ti? Sígueme tú. Así que vamos. A lo que cada uno llamó, no hay que preguntar y lo único que hay que hacer es, vamos, sígueme. En lo que yo vaya disponiendo, en la forma que disponga, en el momento, el lugar, en las condiciones, eso lo determina el Señor en su soberanía. El siervo sirve, sigue y se calla la boca. Y le sigue sin ningún comentario, si es obediente. Que Dios les bendiga, hermanos. Adelante en Cristo.